Siguiente ejercicio es de análisis de circuitos resistivos, circuitos de corriente directa resistivos. Vamos a predecir los diferentes parámetros eléctricos como son voltajes, corrientes, potencias y pues las resistencias equivalentes. Muy bien, este ejercicio me piden que encuentre el voltaje total, resistencia total, corriente total del circuito, potencia total que disipa, los voltajes en cada uno de los elementos, la corriente que circula por cada uno de los elementos y la potencia que va a disipar cada uno de los elementos. Muy bien, antes que nada le estoy indicando que es un circuito mixto, es el ejercicio 32. Si se fijan los otros ejercicios, ahí estaba manejando una pila, el símbolo de pila. Ahora la fuente de alimentación es una batería, que la batería vendría siendo un conjunto de pilas conectadas, ¿sí? Pero este es el símbolo de batería. El voltaje de esa fuente de alimentación es 24 volts. Tenemos 3 resistencias, un circuito sencillo para poder resolver. Muy bien, entonces, ¿por qué me dice o por qué veo que la conexión está en mixta y no serie o paralelo? Porque no cumple todos los elementos con características propias del circuito serie o características propias del circuito paralelo. Primero, antes que nada, el circuito paralelo se vería como si estuviera formando una escalera, pero aquí tenemos 2 elementos. Cuando ya en una de las ramas, que esta sería una rama, tiene más de 2 elementos, en este caso resistivos, ¿sí? Aunque pueda haber más elementos, pero no sé, inductivos, capacitivos, pero aquí son meramente resistivos los elementos. Entonces, cuando tenga más de dos elementos, entonces ya no puedo decir que está en paralelo, sino que hay una sección en serie y una sección en paralelo, y eso lo hace mixto. Entonces, ya que observamos que es mixto, entonces tenemos que ver ciertas secciones de circuitos eléctricos donde esté las características en serie conectadas o esos elementos conectados en paralelo y que tengan esas características. Muy bien, entonces observamos que el R1 no está en paralelo con R2 ni R1 paralelo R3, pero observamos que estas 2 resistencias sí están en serie. Entonces vamos a lo que está bien a la vista, que está en serie o en paralelo, ¿no? Entonces yo ya entendí o ya observé que estos 2 están en serie, ¿sí? Esas 2 resistencias. Entonces, si están en serie, vamos a reemplazar esos 2 elementos resistivos por un elemento o una resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, me están pidiendo voltaje total, resistencia total, corriente total y potencia total. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reducir el circuito a una resistencia equivalente. Entonces, observamos que esto está en serie, por lo tanto, voy a sacar una resistencia equivalente de la resistencia 2 y 3. Como está en serie, entonces me dice que es resistencia 2, 6 ohms, más 8 ohms. Por lo tanto, esa resistencia equivalente, que se llama 2,3 porque está reemplazando la resistencia 2,3, es igual a 14 ohms, ¿sí? Entonces, me están pidiendo estos valores. Lo primero que tengo que hacer es encontrar resistencia total o equivalente total, ¿no? Entonces, hacemos y reducimos el circuito y ya después observamos qué es lo que pide. Muy bien, ya que tengamos el valor de la resistencia equivalente de esos elementos, reemplazo en este caso, esas 2 resistencias por una, que sería el valor de 14 ohms. Entonces, ¿cómo quedaría? Les recomiendo que vuelvan a dibujar su circuito. Esto no se cambió, queda exactamente igual, y en esta sección era donde estaba conectado estos 2 elementos. Entonces, en esta sección, ¿sí?, yo voy a poner una resistencia que es la resistencia equivalente. Entonces, reemplacé esos 2 por una R23 de 14 ohms. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos la fuente de alimentación, ¿sí? Vamos a poner R1 8 ohms y la fuente de alimentación 24 volts, ¿sí? Pueden volver a poner los datos o nada más identifiquen. Muy bien, ahora ya no analizamos este circuito, me voy a este circuito y en este circuito observo
que estos dos elementos están conectados en paralelo, ¿sí? Entonces, si está conectado en paralelo, entonces voy a aplicar las características del circuito paralelo en resistencias. Entonces sería resistencia, voy a llegar a una, es equivalente, ahora se llama total. Sería la equivalente 1, 2, 3, pero en realidad pues, es la total. Es igual a 1 entre el valor de resistencia 1, que es 8 ohms, más 1 entre el valor de esta resistencia que físicamente no está, que es para cuestión de análisis, igual a 14 ohms. Por lo tanto, la R total vendría dando un total de 5.09 amperes, 5.09 ohms, perdón, he hecho amperes, es ohms. ¿Sí? Esa es mi resistencia total. Por lo tanto, yo voy a reemplazar estos dos elementos, que es la total, la equivalencia de estos dos elementos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Recomendación: vuelvan a dibujar los circuitos, porque en este es un circuito sencillo. Estamos manejando este tipo de circuitos sencillos por el espacio. Entonces quedaría aquí R total, pero ahora 5.09 ohms. Tengo la fuente de alimentación con un voltaje de 24 volts, ¿sí? Voy a poner bien aquí. Sería voltaje igual a 24 volts. Muy bien, entonces ya tenemos la resistencia total, que sería 5.09 ohms. Como le había comentado, en los circuitos paralelos, como característica principal es que la resistencia equivalente que salga de dos elementos, o tres o cuatro, de una serie de elementos que estén conectados en paralelo, va a ser menor que la resistencia menor de que compone, ¿no? Entonces sería 5.09, entonces puede ser. Muy bien, entonces ya tengo la R total. El voltaje total siempre es el voltaje de alimentación, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces ya tengo la resistencia, ya tengo el voltaje total, ¿sí? Que sería este. Me faltaría la corriente total y la resistencia total para continuar con el análisis circuito. Bueno, ya después que le dimos oportunidad que pasara al carrito del panadero, tenemos resistencia total, voltaje total. Entonces siempre, si se fijan, esa metodología es un caminito. Voy a encontrar la corriente total del circuito. Entonces yo ya tengo que todo este circuito lo reemplazo por una resistencia de 5.09. O visto de otra manera, si quito la fuente de alimentación y mido con un ohmmetro, ¿sí?, lo que es la resistencia de todo mi circuito, me va a marcar un valor de resistencia de 5.09 ohms. Esa resistencia me va a servir para poder encontrar la corriente de la fuente de alimentación, pues para poder seleccionar adecuadamente nuestra fuente de alimentación. Entonces lo voy a poner aquí. Me apoyo en ley de Ohm. Corriente total es igual, recuerden que ya la expresión ustedes la ponen, yo voy a ya sustituir. Entonces corriente total es igual al voltaje total, los valores totales, entre la resistencia total, 5.09 ohms. Mi recomendación, pongan la expresión, ¿no? Por lo tanto, la corriente total es igual a 4.71 amperes. Ahí lo tenemos, quedaría 4.71 amperes. Entonces la fuente de alimentación va a suministrar una corriente total de 4.71 amperes. Y ese sería mi análisis de circuitos con respecto a la corriente, ¿sí?, que demanda a la fuente de alimentación. Entonces vamos por la potencia que disipa ese circuito. Entonces la potencia total, me voy a aquí sería la expresión de potencia sería voltaje por corriente. Pero ¿qué voltajes son los totales? Por eso es importante poner aquí. Entonces el total es 24 volts por la corriente total. Aquí lo podemos ver. Este es el voltaje que vamos a tener aquí en este elemento, y la corriente que circula va a ser 4.71, que es la total. Entonces van a ser condiciones valores totales. Por lo tanto, la potencia total es igual a 113.04 watts. 113.04
watts. Watts, unidad de potencia. Entonces, 113.04 watts. Muy bien, entonces en este circuito ya tengo resistencia, corriente, voltaje y además potencia, ¿sí? Recuerden que tengo que tener esos valores. Muy bien, ya no tengo que encontrar nada, me voy al siguiente circuito, al que fue. Ahora si se fijan, tengo 3 circuitos. Me voy al siguiente circuito y observo que esta resistencia total, ¿sí? O esta resistencia equivalente, que es la resistencia total, me representan dos resistencias que están en paralelo, y ahí es donde voy a relacionar las características de los circuitos. Esta resistencia me representa dos en paralelo, y en paralelo lo que es igual, el parámetro igual, sería el voltaje. ¿Qué voltaje? Este voltaje total, o el voltaje que hay en esta resistencia, que sería, como son totales, es el voltaje total, es igual al voltaje que corresponden al voltaje 1 de los elementos y al voltaje 2, 3. No quiere decir que el voltaje del elemento 2 y 3 sea el mismo que el total, no. Sería igual al voltaje de este elemento que yo lo indiqué, que me representa dos resistencias en serie. Pero de este circuito sería igual al voltaje 1 de este elemento y de este elemento, ¿sí? Que sería la resistencia equivalente de 2, 3. Por lo tanto, ya tengo el voltaje 1, que sería ¿de cuánto? De 24 volts. Yo no puedo decir que el 2.3 sea 24 volts. En esta resistencia equivalente sí es 24 volts, pero ya individualmente no. Entonces, yo ya tengo aquí el voltaje 1, resistencia 1, entonces me faltaría de aquí corriente 1. No continúo con otro elemento porque yo ya observé que puedo encontrar la corriente de este elemento, entonces voy a sacar de una vez la corriente de este elemento. Si se fijan, no, aquí tengo que observar que cada elemento cumpla con estos 3 parámetros. Entonces, corriente me apoya en ley de Ohm, entonces sería el voltaje de esta resistencia sería 24 volts entre la resistencia, que es 8 ohms, ¿sí? Hago la operación y da la corriente 1 igual a 3 amperes, ¿sí? Entonces la corriente 1 ya tengo 3 amperes. Entonces, si se fijan, ya tengo voltaje, resistencia y corriente. Y sabemos que el voltaje 2.3 también lo tengo, pero primero me voy por elemento, no por resistencias equivalentes, ¿sí? Entonces ya tengo la corriente, que son 3 amperes. Ahora me están pidiendo también potencia. Hay que fijarnos que nos piden. Aquí sí nos están pidiendo potencia. Entonces la potencia en el elemento 1 es igual al voltaje 1, que es 24 volts, por lo que es la corriente 1, que la acabamos de sacar, 3 amperes. La potencia que disipa el elemento 1, recuerden que son resistencias, es igual a 72 watts. Entonces ya tenemos la potencia, 72 watts. Ya tengo de este elemento, ya tengo voltaje, resistencia, corriente y también la potencia. Entonces me voy al siguiente elemento. No continúo en otro circuito hasta no terminar con todos los elementos. El siguiente elemento vendría siendo un equivalente. De todas maneras, en el equivalente también tengo que tener voltaje, resistencia y corriente. Potencia no, porque en los circuitos serie paralelo no tienen característica. Únicamente estos 3 que les digo. Entonces, si ya tengo la resistencia, el voltaje también, el voltaje 2.3, aquí lo vamos a poner, es igual a 24 volts. Entonces tengo voltaje y resistencia. Entonces hay que encontrar la corriente que pasa por aquí. Sería la corriente 2.3. Entonces la corriente 2.3, me voy con ley de Ohm, me dice que es voltaje entre resistencia, sería el voltaje de este elemento, que sería 24 volts. ¿De dónde sacamos este voltaje? De la consideración, porque es en paralelo. El voltaje de la fuente de alimentación en circuitos paralelos es igual al voltaje o caídas que vamos a tener en cada elemento, caída de tensión. Entonces el voltaje entre resistencia sería entre 14 ohms. Por lo tanto, corriente 2.3 es igual, ¿cuánto es el 2.3? 1.71 amperes.
¿sí? Pero no quiere decir que la corriente 2 es 1.71 y la 3 no. Vamos a analizar qué es lo que me representa, ¿sí? Entonces, la corriente que pasa por aquí es 1.71. Fíjense bien aquí. La corriente total era 471. Si aquí hay 471, ¿sí? Y por la corriente 1 hay 3 amperes, ¿sí? Aquí ya lo habíamos visto. Entonces, vienen los 471, pasan por este nudo, ¿sí? O con punto de conexión, y se divide en dos. Entonces, si yo tengo 471 amperes, voy a tener 3 amperes, que ya lo encontré, 3 amperes hacia abajo. Entonces, el restante va a pasar por este elemento. También pudimos haber sacado, esa es una ley que vamos a ver más adelante, ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, pero vamos a entender, la corriente que pasa por aquí, que entra, es la misma que sale. Entonces, 3 amperes, ¿cuánto quedaría o cuánto sería la corriente que va por esta rama? Sería 1.71, que es lo que nos dio con ley de Ohm. Entonces, se fija 471, 3 más 1.71 son 4.71. Se dividen las mismas corrientes. Viene esta corriente 1.71 y se une otra vez a este nodo, igual los 3. Entonces, 1.71 más 3 salen los 471, que son los que salieron de la fuente de alimentación, ¿sí? Eso es análisis de circuito. Muy bien, entonces vamos en esta sección. Ya tengo corriente, ya tengo resistencia y voltaje, ya no tengo nada. Entonces vemos, ya tengo todo, pero ya no me queda nada por resolver. Potencia no nos conviene, a menos que nos indiquen que encontremos la potencia de cierta sección del circuito. Entonces, esta resistencia equivale o me representa, o esta resistencia equivalente, me representan, me voy al siguiente circuito, me voy hacia atrás, me representan dos resistencias en serie, ¿sí? Ya tengo voltaje, resistencia y corriente, ¿sí? Resaltando que esta corriente 2.3 no es la que pasa en cada elemento, ¿sí? No lo podemos considerar así. Pero vamos a ver que esta resistencia equivalente me representan dos elementos en serie. Y los elementos en serie, la corriente es la misma. Tengo que buscar cuál de los parámetros es igual, si es voltaje o si es corriente. No hay de otra, voltaje o corriente. Entonces observamos que en este elemento, la corriente, estos dos elementos, la corriente es la misma porque están conectados en serie. Esta resistencia me representan dos elementos que están conectados en serie. Entonces sería la corriente la misma. Entonces, con la misma característica de los circuitos serie, que sería la corriente que pasa por este elemento equivalente, que sería la corriente 2.3, es la misma que pasa, me voy ahora al circuito, el primer circuito, sería la misma que pasa por el elemento 2, que sería I2, y también la misma de I3, ¿sí? Entonces, la corriente que pasa por este elemento, que es el elemento equivalente, es el mismo que pasa por los otros elementos. Entonces, yo ya tengo con esta consideración la corriente 2.3, ¿sí? Ahorita les comentaba, yo no puedo decir que va directo, no, hasta que analice qué es lo que me representa este elemento, equivalente. Si es en serie, me representa en serie, las corrientes son iguales. Pero yo no me voy a ir directamente, corriente 2.3 a 1. Tengo que analizar el circuito siguiente. Si esta resistencia equivalente me representaría dos elementos en paralelo, entonces el voltaje sería igual. ¿Qué voltaje? Pues el voltaje en esa que voy a tener en ese elemento equivalente. Entonces, yo ya puedo decir que como es en serie, sí es igual, que sería 1.71. Hasta este momento yo ya puedo poner que es 1.71 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda voltaje 2.3 y potencia 2.3. Entonces, yo ya tengo resistencias y corrientes también ya las tengo. Entonces, me faltaría el voltaje. Me voy con ley de Ohm y voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Entonces la corriente 2 habíamos dicho que es 1.71 amperes por la resistencia 2, que es 6 ohms. Si fuera un circuito más elaborado,
con más conexión, me voy sección por sección y es el mismo análisis. Voy en el último circuito, tengo que tener resistencia, voltaje, corriente. Continúo con el penúltimo, se puede decir, ¿sí? Que en este caso, y voy a ver en cada elemento, aunque sean equivalentes, que debo tener voltaje, corriente y resistencia. Me voy así hasta terminar de analizar todos los elementos. Entonces, esa operación me da el voltaje 2 igual a 10.26. 10.26 volts. Hay que estar bien al pendiente con las unidades, ¿no? Entonces, voltaje 2, 10.26 volts. Entonces ya tengo corriente y voltaje, por eso es importante tener la tabla. Puedo encontrar la potencia. Entonces la potencia que disipa este elemento, esa resistencia, es igual a voltaje 2 por la corriente 2. Entonces sería 10.26 volts por la corriente 2, que es 1.71 amperes. Por lo tanto, la potencia que disipa el elemento 2 sería igual a 17.54 watts. Hago la operación y eso es lo que me da 17.54, aquí está, watts. Checo el siguiente elemento, tengo resistencia, pero también tengo la corriente, ¿sí? Ya habíamos dicho, es 1.71. Entonces tengo resistencia y corriente, puedo encontrar voltaje. Recuerden que ley de Ohm relaciona corriente, resistencias y voltaje. Si tengo dos de ellos, puedo encontrar el faltante. Entonces el voltaje, ley de Ohm, es corriente por resistencia, es un despeje. Entonces la corriente sería 1.71 amperes por la resistencia, que en este caso es 8 ohms. Voltaje 3, recuerden que ya me iba a poner por cuestión de espacio, y el voltaje 3 es igual a 13.6 volts. ¿Sí? 13.6 volts. Muy bien, ya tengo el voltaje, voy a encontrar la potencia. Y esto es repetitivo, nada más hay que estar pendientes con las características de los circuitos. Potencia, la fórmula o la expresión es voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? Si es el 3, el voltaje 3 por la corriente que pasa por este elemento, que es la corriente 3, que es 1.71 amperes. Hago la operación y te da un total de 23.25 watts. Ahí está. Entonces 23.25 watts, ¿sí? Entonces ya encontré todos los parámetros eléctricos que en un momento dado, si yo tengo este circuito, por ejemplo en el laboratorio, hago este circuito y yo con un instrumento de medición empiezo a medir estos parámetros eléctricos, voltaje, corriente, las resistencias, entonces me van a dar aproximadamente estos valores, ¿sí? Ustedes en el laboratorio deben o debieron físicamente lo que es manipular estos circuitos. Lo que van a pasar ahora en su laboratorio va a ser en forma virtual, van a hacer algunos circuitos, algunos circuitos virtuales, ¿no? Entonces van a simular que van midiendo ciertos parámetros eléctricos. Fíjense bien aquí, ahí es donde empezamos a ver las características, comportamiento de los circuitos. Si se fijan, aquí yo tengo 24 volts de la fuente de alimentación. En R1, 24 volts porque está en paralelo, ¿sí? Aquí tenemos incluso el voltaje 1, 24 volts. ¿Qué sucede en esta parte? Aquí el voltaje se divide. Recuérdense que como está en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje se divide. Entonces, ¿qué voltaje se divide? El voltaje que vamos a tener de aquí, aquí, y aquí también. Aquí tiene que haber 24 volts. Aquí hay 24 volts y aquí hay 24 volts. Entonces, en esta rama debe haber 24 volts. Pero como está en serie, el voltaje se divide. Si yo sumo el voltaje 2 y el voltaje 3, me tiene que dar 24 volts. No me da exactamente 24 volts. ¿Por qué? Por cuestiones de decimales, como ya he comentado. Pero aquí lo teórico es que me debe de dar el mismo voltaje que tengo esta rama, va a ser igual al que tengo aquí y aquí. Porque sí está en paralelo estos tres elementos. Pero aquí
Este elemento está dividido en dos. Entonces, estos dos, en sí, puedo considerar que la suma de estos voltajes debe dar igual al voltaje de la fuente de alimentación. Y ahí nos vamos y analizamos todas esas características en diferentes elementos, en diferentes puntos. Podemos sacar mediciones de corrientes, de voltaje en diferentes puntos y podemos corroborar con las operaciones. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar el siguiente ejercicio, que ahorita lo vamos a ver, 33, también de circuitos mixtos.